Hola jóvenes, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al curso que les voy a estar impartiendo sobre biología. En este curso vamos a estar viendo algunos temas básicos de biología, vamos a estar viendo temas un poquito más avanzados, pero también vamos a estar viendo temas muy interesantes como son genética, filogenia y algunas otras temas muy importantes de la biología. Por ejemplo, les voy a estar hablando sobre la biodiversidad y varias cosas que les van a estar ayudando para su formación, para el examen que vamos a tener. Recuerden que solamente vamos a tener 2 o 3 personas que van a representar a la preparatoria en el examen estatal. Voy a empezar, bueno, la mayoría de las clases que les voy a dar de la preparación van a ser en videos. Ustedes van a subir en Classroom los trabajos que les voy a estar dejando. Son trabajos muy sencillos. Yo creo que a muchos de ustedes no se les va a complicar, ya que algunos los llegaron a ver. Solamente a lo mejor los que son de segundo semestre, pues eh, no recuerdan mucho lo que vieron en la secundaria, pero probablemente esto les va a ayudar para cuando vayan a cursar en cuarto semestre biología con el nuevo plan. Les va a ayudar bastante a estos temas. Vamos a, bueno, les voy a empezar contando un pequeño historia sobre algunos organismos que vivían en una isla llamada la isla Lord Howe. En esa isla eh, era una isla totalmente deshabitada, no tenía por muchos años eh, aislamiento de otros lugares. Se encuentra cerca de Australia y no había migración de organismos, nada, estaba totalmente aislada esa isla. Y en esa isla, pues evidentemente, como estaba aislada, se encontraban organismos totalmente diferentes que en otras islas. Un barco, que era el Macambo, desembarcó Sydney, desde Sydney, pero cuando iba pasando cerca de la isla Howe, lo que pasó fue que empezó a tener problemas con el motor. Entonces, por lo tanto, lo que realizó fue encallar cerca de la isla. Y a la hora de encallar cerca de la isla, como ustedes saben, muchos de los barcos actualmente tienen algunos otros organismos. Muchos de los barcos actuales y de los barcos que andan transatlánticos de continente a continente contienen especies principalmente como de ratas. Entonces, cuando este barco, el Macambo, desembarca ahí para arreglar los motores, pues algunas ratas aprovecharon y empezaron a bajar a lo que es la isla. Sí, efectivamente, como se ve aquí en sus maletitas, empezaban a bajar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Piensen ustedes, ¿qué pasa cuando un organismo nuevo baja a un ecosistema donde nunca había estado? ¿Qué es lo que llegan a realizar ellos con ese ecosistema? Y por el otro lado, cuando los organismos viven en ese ecosistema y ven a un organismo nuevo, ¿cómo se llegan a comportar? Ejemplo, si un organismo que se encuentra ahí ve a la rata y nunca en su vida, ni en su vida evolutiva, vio a una rata, pues evidentemente no le va a tener miedo a ese organismo porque no sabe si es un depredador, no sabe si va a ser a lo mejor una presa. Pero las ratas, por ejemplo, sí han visto muchos organismos y ellos saben de qué poderse alimentar. En esa isla se encontraban insectos gigantes, muchos insectos gigantes. De hecho, vean las fotografías que les estoy mostrando aquí y evidentemente estas fotografías son de algunos de esos insectos que llegaron a sobrevivir a ese lugar. ¿Por qué? Pues porque las ratas bajaron, encontraron esos insectos grandes y empezaron a comérselos. Y como estos insectos jamás en su vida habían visto un depredador, pues no tenían miedo a él y se acercaban a veces a las ratas o a los ratones y se los comían estos ratones. Posteriormente, en el 2008, se había creído que las ratas, cuando desembarcaron ahí, empezaron a reproducirse, empezaron a crecer su población, empezaron a diezmar la población de los insectos, y los científicos pensaron que probablemente pues, las ratas habían extinguido a los insectos gigantes que se encontraban en esa isla.
hasta que en el 2008 se publicó un artículo científico en la revista Science. Les quiero comentar que la revista Science, si ustedes pueden entrar así a Science en internet o a Nature y empiezan a leer algunos de sus artículos, créanme que les va a ayudar bastante para la formación de la Olimpiada de Biología. ¿Por qué? Porque van a estar leyendo artículos que son recientes, van a estar leyendo artículos que tienen fundamento científico, y estos artículos no solamente son de biología, sino es de ciencia en general. Bueno, entonces en este artículo del 2008 empiezan a unos científicos a ir a buscar, pues más que nada para matar las ratas, y pues para que no se estuvieran siguiendo consumiendo los organismos que se encontraban ahí, pero pues no encontraron a ningún tipo de insecto gigante, entonces dieron por hecho de que estos organismos se habían extinto. Pero lo que encontraron fueron estos. Estos eran unas excretas de insectos gigantes. Entonces vean, estos biólogos empezaron a investigar, bueno, a matar los organismos que eran las ratas para ver si encontraban algunos insectos. No encontraban insectos, pero encontraron estas excretas. Y estas excretas, cuando las analizaron, se dieron cuenta que eran de un organismo que era el Dicoselus australis, que se creía que ya estaba extinto. Y este Dicoselus australis no era otra cosa más que un insecto gigante, precisamente este insecto que les estoy poniendo aquí. Vean el tamaño que llega a tener. Entonces empezaron los científicos a hacer un programa de conservación. ¿Por qué es importante la biología? Pues bueno, si se están dando cuenta aquí, la biología es importante porque estudia organismos, conserva, estudia organismos extintos, estudia, por ejemplo, tan solo ver nosotros como biólogos las excretas que puedan encontrarse en un camino, podemos saber de qué tipo de organismos es. Yo cuando, por ejemplo, ando caminando en el cerro o cuando ando en bicicleta y encuentro algunas excretas, yo ya sé como biólogo que muchas de esas excretas pueden ser de ardillas, de zorros, de coyotes. Entonces eso es importante. ¿Qué hicieron estos científicos? Pues estos científicos se llevaron estos insectos gigantes, se llevaron 700 ejemplares, porque empezaron a buscarlos, se llevaron 700 ejemplares para reproducirlos. Después de reproducirlos, bueno, los metieron a un zoológico de Australia. Estos organismos les empezaron a dar alimento, ya no tenían sus depredadores que eran las ratas, y pudieron poner 12,000 huevecillos. Después de poner 12,000 huevecillos, y estos huevecillos eclosionaron, y hubo evidentemente más organismos de esta especie, lo que hicieron los biólogos fue volver a reintroducir estos organismos a su hábitat natural. Con esto hacemos uno de nuestros primeros trabajos. Entonces, ¿quiénes son los biólogos? ¿Qué hacen los biólogos? ¿Cuál es su objetivo de trabajo? ¿Cómo trabajan los biólogos? ¿Trabajarán nada más en campo? ¿Trabajarán en algún laboratorio? ¿Con qué otras profesiones se vinculan los biólogos? ¿Con qué otras profesiones pueden estar estudiando? Por ejemplo, ustedes que van a dedicarse ahorita a la Olimpiada de Biología, ¿qué otras ramas o qué otras materias nos van a ayudar para que ustedes puedan entender bien la biología? ¿Por qué están involucrados en la preservación de la biodiversidad? Y ahí viene una palabra bien importante. ¿Qué es la biodiversidad? ¿Considera necesario conservar las especies de insecto gigante? Vean, esa es una pregunta que a mí me gustaría que la escribieran. La pueden hacer ustedes en su libreta, tomar una fotografía, la suben en Classroom, o pueden hacerlo de otra forma. Me pueden contestar ustedes estas preguntas con un mensaje de voz y subirlo a la plataforma, como a ustedes se les haga mucho más fácil, pero sí quiero que las contesten. Vean, ¿considera necesario conservar las especies de insecto gigante? ¿Es importante conservar, jóvenes? Si realmente todos los organismos que han existido antes se extinguieron, entonces ¿es importante conservar ahorita los organismos o no? ¿Qué piensan ustedes? Y bueno, la biología, otra cosa. ¿Qué es la biología? ¿La biología es una materia? ¿Qué estudia la biología? ¿La materia y el ambiente? ¿O estudia la materia? ¿Es una materia y estudia a los seres vivos? ¿O la biología es una ciencia y estudia a los seres vivos? ¿O es una ciencia y estudia el ambiente? Quiero escuchar qué piensan de eso.